Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre decimos, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura, cineastas, escritores, compositores, filósofos, luthiers, que también tuvimos alguno, nos acompañan para mostrarnos sus nuevas creaciones y contarnos pues, lo que están haciendo. Y volvemos al mundo de la literatura y de la novela histórica, los relatos históricos que tanto nos gustan. Y en esta ocasión pues vamos a saludar a un amigo, además es colega, también periodista, el amigo Daniel Arberas, que nos presenta un libro fantástico. Desde que vi la portada y leí el título, digo, esto tiene que sonar a gloria y ser una verdadera gozada de las que nos gustan. Así que, como él es el protagonista, pues vamos a darle paso. Daniel, lo primero, agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y nada, bienvenido a Radio Esperantia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fran. ¿Qué tal? Nada, encantado de estar aquí en tu espacio y nada, para hablar, sí, de un personaje apasionante de nuestra historia, claro que sí. Exactamente. Además, es un personaje que está a caballo de la literatura, también del mundo militar, un personaje bastante curioso, porque seguramente, no hemos comentado el título, pero es Alonso de Ercilla, soldado y poeta de las Indias. Seguramente cuando estaba estudiando lengua, literatura, en bachillerato y tal, pues te aparecerá Alonso de Ercilla, cuando hablaban pues no sé, de los primeros tiempos de la, digamos, considerada literatura española. Y bueno, pues llama la atención que aparte de escribir, pues tú también tuviera una vida no paralela, pero que él pues también era militar. Entonces, la primera pregunta que le hago a todos los escritores, Daniel, ¿cómo se te ocurrió escribir sobre un poco la vida y la obra de este personaje tan peculiar, Alonso de Ercilla, Daniel? Pues mira, Alonso de Ercilla ya me rondaba desde hace una década, ¿sabes? En mi cerebro, porque yo conocí, vamos, he viajado bastante por Iberoamérica y demás, por Chile en especial durante una etapa. Entonces, claro, ahí me empecé yo a informar sobre cómo había sido la llegada de los españoles a ese territorio tan lejano, cómo fue ese inicio de exploración, esa conquista de Chile tan dura y de hecho inacabada, ¿no? Nunca se pudo dominar ese fiero Arauco, donde habitaban unos indios belicosos, mapuches, orgullosos de su tierra y sus raíces. Y entonces ahí, pues claro, empecé a leer pues libros, a documentarme, me salieron, claro, personajes como, ¿no? Pedro de Valdivia, la célebre Inés Suárez, que se hizo una serie de televisión hace muy poco, y otros muchos, ¿no? Y entre ellos me salió Alonso de Ercilla, un personaje que me sonaba algo porque además de soldado en el sur de Chile, en la segunda mitad del siglo XVI, luego publicó una crónica en verso, un poema épico brutal, que es La Araucana, sí, y que tuvo pues un éxito pues muy importante, ¿no? en el siglo de oro español. Entonces, claro, ese personaje que ya en mi primera novela, hace 10 años, una novela que ya está pues descatalogada, pero que intentaré recuperar algún día, que titulé Los cráneos de los conquistadores, ya aparecía Alonso de Ercilla como un personaje, ¿no? Que se situaba en la conquista de Chile. Y años después de escribir otros libros, decidí darle su lugar a este soldado y a este poeta, que fue tan importante y que hoy pues apenas nadie recuerda, ¿no? Entonces me metí en su biografía, que tiene una vida apasionante, repleta de aventuras, y bueno, y he novelado un poco esa trayectoria y esa doble faceta de soldado, poeta que tuvo Ercilla en vida, ¿no? Una pregunta que le hago a todos los que pues acercan a la novela histórica, que siempre me llama la atención porque yo también escribo, sobre todo guiones, series, cosas de estas, y he tenido algún encontronazo con historiadores. Entonces, claro, los historiadores son bastante celosos, bueno, hay de todo, ¿no?
pero me he encontrado historiadores muy celosos que de su profesión y dicen, no, aquí te has columpiado, porque mira, esto no fue así, esto resulta que tal. ¿Tú has tenido algún problema a la hora de novelar hechos históricos con historiadores o referentes de la historia? ¿O no? La verdad es que hasta ahora no. Y eso que he tocado ambos palos, ¿no? Yo he escrito ensayos históricos, muy bien documentados, con infinitas notas al pie de página, con mucha documentación del Archivo de Indias y de bibliografía, en el que no he puesto ni una coma que no salga en documentos en fuentes primarias, ¿no? Por ejemplo, me estoy refiriendo a mi libro anterior, de mucho más honor merecedora, doña Aldonza Manrique, la gobernadora de la Isla de las Perlas, ¿no? Que es una mujer impresionante que en 1527 se convierte en gobernadora de la Isla Margarita, ¿no? En la actual Venezuela. Un personaje que apenas ocupa un renglón en los libros de historia o ni aparece, ¿no? Y que yo di con ella por casualidad. Entonces, ahí me lancé al ensayo histórico, un trabajo arduo de investigación, para contar quién fue esta mujer y por qué llega a ser gobernadora y toda esa trayectoria, ¿no? Y en este caso, con Alonso Ercilla yo he escrito una novela. Entonces yo he escrito literatura, basándome en lo que se conoce de su vida, pero dándole también a la imaginación para agilizar la narración y sobre todo porque, como en toda biografía de estos personajes, hablamos del siglo XVI, pues hay etapas que no están bien definidas, ¿no? O que no entran en detalle los estudiosos. Entonces te dejan huecos para tú aportar un poco de ficción y personajes que pueden acompañar al principal y que tejen otras subtramas que tienen que hacer entretenida la lectura, ¿no? Esto es una novela. Y también el apellido es histórica, claro, porque el personaje existe, muchos de los hechos que cuento sucedieron como así yo narro en este libro. Entonces, eso es una novela histórica. O sea, para mí es un poco una mezcla de las dos cuestiones, ¿no? No es como el ensayo histórico anterior, que sí que era pura historia, ¿no? Entonces, bueno, yo me muevo en esos dos escenarios y en este caso sí que me apetecía ser un poco más libre, entonces eso la novela te lo permite, pero sin tampoco meter extraterrestres, ¿no? En el siglo XVI, o sea, siendo un poco consciente de que estás escribiendo una novela que tiene que ser verosímil en el escenario y con los personajes que suceden en ella. Ni contar que Alonso de Ercilla cogió su iPhone. Claro, no. Un mínimo de rigor, por supuesto. Sí, sí. ¿No? ¿Qué te iba a decir, Daniel? ¿Ha habido algún hecho que te haya llamado especialmente la atención, que te haya, digamos, alucinado de la vida de este hombre? Porque los conquistadores, tal como estabas comentando, han tenido unas vidas que son espectaculares todas ellas, pero algo, mientras estuvieras documentándote, que hayas dicho, pues esto me parece increíble que haya ocurrido. Algo que hayas dicho, sí. Esto es una pasada. Yo sobre todo un hecho que me llamaba la atención y que también me incitó a escribir sobre Ercilla, es que Ercilla rompe un poco el estereotipo tan oscuro que siempre rodean a los conquistadores, ¿no? que cruzaron el océano y demás, que en parte es falso, ¿no? Esto de que eran analfabetos o semianalfabetos, hombres sedientos de oro, sin un lugar donde caerse muertos y demás, ¿no? Ercilla era un cortesano. O sea, Ercilla procede de una familia de la mediana nobleza. Su padre, Fortún García de Ercilla, ha sido un servidor del emperador Carlos. Es un hombre de leyes que muere cuando Ercilla es un niño, ¿no? Entonces, su madre, doña Leonor de Zúñiga, tiene que buscar acomodo para su numerosa prole, que tiene 6 hijos, ¿no? 3 hijas y 3 hijos. Y al final ella pues va colocándolos y Alonso, que es el menor de ellos, con 15 años de edad, consigue que entre a servir al príncipe Felipe, ¿no? En la corte del príncipe Felipe, que es el futuro Felipe II. Estamos hablando de 1548. Entonces, claro, con 15 años de edad, Alonso entra a palacio, entra a servir al príncipe Felipe. Y de inmediato
ese príncipe Felipe va a realizar un viaje por Europa llamado por su padre, el emperador, desde Bruselas, que se conoce como el Felicísimo Viaje, que escribió luego una crónica muy extensa y detallada, Juan Cristóbal Calvete de Estrella, un humanista al servicio del príncipe. Y ese Alonso de Ercilla, con 15 años de edad, va a ir viajando, descubriendo horizontes, terminándose de formar como hombre al servicio del príncipe Felipe. Te quiero decir que ese hecho me llama la atención porque Ercilla, en esos años de juventud, consigue una notable formación, una posición acomodada en palacio, que era lo mejor que te podía pasar en aquellos tiempos, y tenía una vida desahogada y plácida. O sea, no tenía ninguna necesidad de, en un momento dado, sentir esa llamada de la aventura, o llámalo X, y embarcarse en la flota que parte al Perú y a Chile, porque en Chile se han rebelado los mapuches, han masacrado a Pedro de Valdivia y está en riesgo de perderse toda esa gobernación, ¿no? Entonces, eso me llama mucho la atención, porque dices, no, es que los conquistadores, pues claro, estaban aquí ociosos y solo tenían una espada y unos harapos y van en busca del oro y tal. No, Ercilla no va a eso, Ercilla va a luchar. Es esa espada y pluma, ¿no? Tan de nuestro siglo de oro. Entonces, ese toque me llamó mucho la atención y quería plasmarlo en este libro, porque así fue como sucedió, ¿no? Ercilla no tenía necesidad alguna de viajar a las Indias, ni de conquistar, ni de llenar su bolsa de oro. De hecho, no sucedió así. O sea, él peleó como un soldado y se mantuvo vivo, que no era poco, y después regresó, ¿no? O sea, ese toque cortesano de Ercilla, que luego volverá y seguirá siendo un cortesano de Felipe II ya, gentil hombre de su cámara, es un aspecto muy curioso que merecía la pena contar. En todo lo que te lo documentó, pues mira, aprovecho y intento pues zanjar las dudas que tenía. ¿Alonso de Ercilla tuvo alguna incursión en los tercios o iba un poco por libre y otro tipo de unidades militares? Porque los tercios eran como la élite de aquella época y investigando un poquito, pues ves que casi todos los conquistadores pues provenían o habían estado en los tercios, tal y cual. Y bueno, también incluso los escritores, que hay muchos que estuvieron en los tercios, o tal y cual, fíjate, Cervantes, Lope, Calderón me parece que también estuvo. O sea que hay como una simbiosis. ¿Tienes constancia de que estuvieran en alguna unidad de los tercios o en una milicia especial? Quizás no como tal, pero claro, estoy hablando que con 15 años él se incorpora como paje del príncipe, de los 15 a los 18 años viaja en esa corte itinerante por toda Europa para conocer los estados y señoríos que va a heredar Felipe de su padre, el emperador Carlos. Y a los 20-21 años, Ercilla le acompaña en ese séquito también grandioso que viaja a Inglaterra cuando Felipe se va a casar con la reina María Tudor, ¿vale? Y es allí en Inglaterra cuando llegan noticias alarmantes de América, en concreto de Chile, ¿no? Cuando llegan esas noticias de que los mapuches han masacrado a Pedro de Valdivia y a decenas de españoles en el sur de Chile. Cuando hay que mandar refuerzos para que no se pierda esa zona del continente americano. Y Ercilla, que sigue siendo un servidor cortesano del príncipe Felipe, es cuando le pide permiso para enrolarse como soldado en esa flota que va a partir de Sevilla, ¿no? Al año siguiente. O sea, Ercilla previamente no ha tenido una experiencia en los tercios que me preguntabas o tal, ¿no? Ha sido pues un joven formado en las letras, en las artes, fiel servidor del príncipe Felipe, y pues también en las armas, porque en aquella época estaba todo muy unido, ¿no? Pero digamos que no ha combatido por Europa, ¿no? Su bautismo de fuego va a ser en el lugar más peligroso casi del orbe hispano, que es el sur de Chile, ese Fiero Arauco que está en llamas, ¿no? Por eso te decía que llama la atención, pues eso, que un joven que tendría entonces 20-21 años decida probarse también con la espada, ¿no? Y elija ese destino del que oye hablar y le causa fascinación, ¿no? Ese es un poco el toque también que te llama la atención y que dices,
pues vaya, o sea, era el espíritu de la época, ¿no? De aventura y de servir a tu rey, ¿no? Tengo aquí también anotado una pregunta que se la estoy haciendo últimamente a casi todos los escritores que incursionan no en la novela histórica, sino en... Quizás, Daniel, deberíamos de crear una nueva división que es la reivindicación de la hispanidad y la reivindicación de todo lo bueno que se hizo. Y hay como una especie de nueva corriente de contar pues realmente lo que ocurrió y sacudirnos esta leyenda negra que nos ha estado persiguiendo los últimos 200 años. ¿Eres consciente de esto? Y, no sé, ¿te ha llamado la atención o te llama la atención que estén surgiendo tantos libros, tantas novelas, tantas obras para reivindicar nuestra verdadera historia al margen de la leyenda negra, Daniel? Claro, sí, totalmente consciente. De hecho, yo conozco a muchos escritores que son amigos que están en esa línea y en los últimos tiempos ha surgido una bibliografía abundante en este sentido para contrarrestar esa leyenda negra tan pertinaz y que sigue incrustada entre nosotros, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? Ideológicos, políticos incluso, o por falta de interés o porque nos hemos creído lo que nos han contado otros, ¿no? De todas maneras, aquí también, claro, uno a veces ve libros o ¿sabes? Ve cosas que también le rechinan, porque lo que no podemos pasar es al otro extremo, ¿no? Entonces, yo en este sentido, claro que reivindico la hispanidad, claro que reivindico nuestra obra en América, nuestro papel en América, pero sin tampoco vestirnos con alas de angelitos, ¿sabes? O sea, porque a veces por combatir algo, efectivamente, oscuro, dañino y que es totalmente injusto, pasamos al otro extremo. Entonces, hombre, yo dentro de mis posibilidades trato de ser un tipo, no sé, razonable y mínimamente objetivo, ¿no? En este sentido, pero sí, no me extraña esa corriente que hay ahora y, bueno, me parece bien con matices, ¿vale? Perfecto. Daniel, a pesar de tener una vida tan espectacular, la de Alonso de Ercilla, ¿tuvo también una buena vejez o murió, como casi todos los escritores y tal, en la indigencia, rodeado prácticamente de 4 gatos? Pues lo que hemos leído de la mayoría de los escritores del siglo de oro, o tuvo, por el contrario, una buena vejez, porque veo que en el libro comienzas hablando pues de Ercilla, o bueno, son sus palabras, prácticamente en su lecho de muerte. Cuéntanos un poco los años finales de este hombre. Pues mira, aquí también se diferencia Ercilla, porque Ercilla triunfa en vida, ¿no? Y de hecho, en su madurez se va a convertir en un grande de las letras, ¿no? Él, tras combatir en Chile, después pasar por Perú y regresar a España, a él ya tiene anotados algunos versos, algunos fragmentos de lo que quiere escribir, que es un poema épico, una crónica en verso, de lo que él ha vivido en Chile y también de lo que no ha vivido, pero le han contado otros soldados veteranos, ¿no? Que han combatido allí. Entonces, le va a costar, porque al principio él no tiene muchos posibles y demás, pero al final va a conseguir, mira, por medio de, pues precisamente de una desgracia, ¿no? Que una hermana suya, que estaba bien situada económicamente, muere en su primer parto y claro, le deja como único heredero a su hermano Alonso, ¿no? Entonces, digamos que va a aprovechar esa contingencia para publicar la primera parte de la Araucana, ¿no? Este poema épico que él tiene en la cabeza desde años atrás, cuando ha combatido en Arauco, en Chile, ¿no? Y en 1569 publica esta primera parte que le dedica, por supuesto, a su señora, a Felipe II. Y claro, el impacto que tiene ya es significativo, porque llama mucho la atención. O sea, lo ha escrito en un verso heroico, un verso épico, en octavas reales, muy del gusto de la época, siguiendo un poco cánones, ¿sabes?, de Ariosto, del Orlando Furioso, y tomando incluso referencias de la Ilíada y demás, y de la Farsalia de Lucano. Claro, estamos hablando de que es un tío que ha tenido muchas lecturas y ha leído a los grandes y a los clásicos y demás. Y entonces causa un impacto, pues, estimable, ¿no? Eso le anima para seguir escribiendo. Digamos que Ercilla
va a ser consciente del tirón que va teniendo y va a seguir perfeccionando y ampliando esta obra, ¿no? Casi 10 años después, en 1578, publica la segunda parte de la Araucana. Y claro, esta segunda parte ya sí que le coloca en la cumbre, ¿vale? Y a partir de 1580, Ercilla es todo un referente. Es todo un referente para grandes humanistas, nobles, soldados con instrucción que también leen esas aventuras en Chile. Entre ellos se encuentra Miguel de Cervantes, que aparece en mi novela, que conoció a Ercilla, fue amigo suyo y le admiró y le elogió por la Araucana, ¿no? También Lope de Vega, que era más jovencito todavía que Cervantes, pero también leyó la Araucana y la estimó mucho. Joder, Lope de Vega le dedica, años después de la muerte de Ercilla, le dedica unos versos increíbles donde dice aquello de después del grave Garcilaso fue Colón de las Indias del Parnaso. Eso se lo dedica a Alonso de Ercilla, ¿no? Te quiero decir que a partir de 1580, Ercilla va a morir en 1594. Ercilla está en la cumbre y sigue siendo un cortesano, pero es un escritor de éxito. De hecho, le nombran examinador o censor de libros. Él tiene que autorizar lo que se publica en España. Te quiero decir, y aparte, él se ha casado años antes con María de Bazán, ¿vale? Que es del tronco de don Álvaro de Bazán, seguramente una sobrina y demás, ¿no? Y es una única hija que hereda un gran patrimonio. Entonces eso también le hace, aparte de el rédito que saca de su fama literaria, él va a manejar el patrimonio de su esposa, que es incontable, y lo va a invertir convenientemente, ¿no? Entonces, en Ercilla se da pues ese hombre del Renacimiento, culto, viajado, aventurero y también negociante, ¿sabes? Es un poco el incipiente capitalismo, y él va haciendo negocio, no solo con sus libros, sino también con inversiones, con préstamos que hace a nobles en apuros. O sea, Ercilla sí que muere en la cumbre y en una posición muy desahogada, ¿no? Y además que era bastante inteligente, por lo que comentas, que no despilfarraba, ni hacía locura, ni iba a una vida... Sí, no. Era un águila. Y también destaca Ercilla, según lo que he leído yo en documentación, que fue un autor que protegía mucho sus derechos de autor, valga la redundancia, y apretaba a los impresores y a los editores y a los libreros para que le liquidaran sus escudos, ¿no? Sus ducados. Te quiero decir, en eso hay muchos detalles en los que se ve que Ercilla está encima de su obra, para que salga como él quiere, y después para que lo que se venda se le liquide, como en las condiciones en que han quedado, ¿no? Eso que te decía, que era de los nuestros, Daniel, que nosotros también somos celosos de los derechos de autor, por lo que hemos comentado antes de iniciar la entrevista. La siguiente pregunta ya la has contestado sin habértela hecho, que era que si había tenido relación con otros escritores del Siglo de Oro. Y pasamos a la otra. Cuando empezaste a escribir esta novela, ¿tuviste claro desde el principio? ¿Tenías ya el armazón, principio, final? ¿O fuiste un poco improvisando sobre la marcha? Tenía más o menos una idea general, pero ningún esquema, digamos, muy detallado a la hora de escribir. Yo soy un poco más, prefiero volar un poco más libre, ¿no? O sea, teniendo una idea general. Y después también el libro y los personajes te van llevando por diferentes caminos, ¿no? O personajes que a veces tú incluyes que son muy secundarios. Después la propia escritura te llevan a darles un pelín más de papel, ¿no? O situaciones que eran anécdotas, pues las amplías, u otras las quitas, que a lo mejor las habías pensado de inicio, ¿no? Lo que más me costó, sinceramente, es claro, yo al principio escribía, claro, una novela sobre Alonso de Ercilla. Entonces conocía su vida, me había documentado, y al principio era demasiado fiel precisamente a su vida y a todos los hitos que le iban sucediendo. Entonces, claro, al final tuve que cambiar el chip, pararme un poco y decir, bueno, vamos a ver, estás escribiendo un ladrillo, estás escribiendo una biografía detallada, un ensayo, y este no es mi objetivo, ¿vale? Mi objetivo es una novela.
que pues me apetecía más, darle un estilo más narrativo, más ágil, y esa vida plagada de aventuras, pues hacerlas partícipe al lector de una manera más interesante, ¿no? Y entonces, claro, esa biografía, pues tuve que a veces saltarme, claro, a propósito, determinados pasajes o hechos de su vida que nada iban a enriquecer la novela, Sí. e incluir otros, pues bueno, que no se conocen y que pudieron sucederle, ¿no? Pues algún amorío de joven, algún encuentro por ahí inesperado, algún duelo en la Sevilla indiana, ¿no? En ese puerto de América antes de embarcar, en fin, situaciones, pues bueno, pues que a uno le apetecía incluir en el libro, ¿no? Pero sobre todo era eso, o sea, de tener claro lo que estás escribiendo. Entonces, claro, en principio decía, bueno, bien, pero esto, no sé, ya hay historiadores y expertos que van a hacerlo mejor que yo. Una biografía sobre Ercilla, no era esa la intención. Entonces me costó un poco cambiar el chip, como venía de un ensayo anterior, y pasar a la novela para hacerlo más ágil y más entretenido. Aunque la publicación del libro es bastante reciente, es de este año, pero has tenido ya algunas referencias de historiadores, de lectores, o también me interesa conocer la opinión de la parte chilena. Si te ha llegado algo diciendo, pues mira, aquí me ha gustado, no me ha gustado, tal. No has tenido ninguna referencia. He tenido algunas, de momento de aquí, de españolas y tal, y bueno, que les ha encantado, que, pues bueno, que es una novela muy fácil de leer, muy entretenida, y también en la que se aprenden cosas, ¿no? Que eso también es un objetivo, ¿no? Tú, aunque escribas novela, pues bueno, como está barnizada de una historia real, muchos pasajes, pues también das a conocer situaciones, personajes y hechos que sucedieron, ¿no? Eso también es importante. De la parte chilena, mira, hace unos días yo estuve en la Feria del Libro firmando, y firmé 50% a chilenos y 50 a españoles, ¿sabes? Porque pasaban por la caseta, veían a los Ercilla, se quedaban hablando conmigo y al final se llevaban el libro. Entonces, espero tener alguna referencia pronto, ¿vale? Y también de la parte chilena, claro que sí. Porque Alonso de Ercilla en Chile es una referencia, ¿no? No como tan olvidado como lo tenemos aquí, ¿no, Daniel? Claro, claro, claro. No, no. Alonso Ercilla en Chile está mucho más presente que en España. O sea, Alonso Ercilla se le ha considerado pues el creador, el inventor de la literatura chilena, el hombre que escribió los versos más floridos y hermosos sobre Chile en el siglo XVI. No sé, es como un padre de la nación chilena, porque él con verdadera pues, fuerza, el orgullo y el valor de esos mapuches, de esos indios araucanos que poblaban el sur de Chile, ¿no? Y que no se sometían al empuje de los españoles, ¿no? O sea, Ercilla sigue teniendo sus estatuas, que espero no hayan tirado en estos últimos tiempos. No, pero me consta que no. Tiene sus calles, sus plazas, sus institutos, sus colegios, por doquier en Chile. Eso me consta perfectamente. Sí, sí, para ellos es un grande. Y hasta hace muy poco se enseñaban esos primeros versos de la Araucana, donde Ercilla pues canta a la nación chilena y al orgullo de sus habitantes. Se enseñaban en las escuelas a los niños, ¿no? Porque claro, es como lo mejor casi que se ha escrito sobre Chile, lo escribió un soldado español en el siglo XVI, ¿no? Exactamente, fíjate, bastante curioso, tal como están los tiempos ahora mismo, que ahora pues contar la verdad o echar por tierra pues todo lo que ha sido la verdadera historia, pues está a la orden del día, como bien sabes. Pues vamos a pasar a las preguntas que le hago a todos los escritores que pasan por aquí en la revista de Radio Esperantia. Daniel, lo primero, ¿has tenido algún problema, no solamente con este libro, sino con todos los que has escrito, con el mundo de la piratería, el plagio, o eres uno de los afortunados? Bueno, digamos que no me consta o no me he querido enterar. Pero bueno, sí que hubo un caso que salió un librito. Claro, yo hace unos años escribí unos artículos para un digital que era sobre mujeres, pues mujeres olvidadas, ¿no? De nuestra historia y demás. Y escribí unas entregas semanales
Y eran artículos, pues eso, para un digital que me pagaban una colaboración y demás, ¿no? Sí. Y claro, al año, a los 2 años, salió un librito, bueno, que era una calidad bastante infame, pero que bueno, que llegó a mis manos de casualidad. Y vi que, no sé, la mayoría de los capítulos, porque eran capítulos muy breves, pues me sonaban mucho, ¿sabes? Me sonaban mucho porque eran muchas de las mujeres sobre las que yo había escrito y además algunas que no eran tan conocidas y que eran más fruto de mis investigaciones y tal, estaban ahí reflejadas y me sonaban un montón, sospechosamente. Pero bueno, no quise enmarañarme en ese follón, ¿no? Porque además medio conocía al editor y demás, y bueno, no sé. Pero vamos, que era un poco sospechoso, ¿sabes? Ya, ya. ¿Cuál es tu entorno a la hora de meterte en harina? ¿Tienes una habitación, un despacho? ¿Te da igual, día o noche? ¿Música, no música? ¿Qué es lo que eliges para escribir, Daniel? Bueno, elijo lo que puedo, lo que tengo, lo que tengo a mano, ¿sabes? No ¿Te tengo adaptas? un gran retiro soñado para escribir, tengo un piso pequeño en Madrid y bueno, tengo pues una habitación barra despacho, ¿vale? Donde me meto con mis libros, con mis documentos y ahí me pongo, ¿no? En cuanto al horario, pues no sé, depende del día, ¿no? Porque a veces o tienes otros eventos, o tienes reuniones, o tienes historias que hacer, entonces te vas adaptando a las horas que tienes libres, ¿no? Digamos que en eso no soy ni muy organizado, ni muy, no sé, ¿sabes? Maniático, ¿vale? Me adapto a lo que tengo y con eso pues lo hago lo mejor que puedo, claro. Exacto. ¿Has hecho alguna incursión en la inteligencia artificial? Que aquí, entre los creadores, hay varias corrientes. La corriente en la que yo me incluyo, ¿vale? Ujú. Pensamos que es una herramienta fantástica y que sabiéndola aprovechar, pues no va a traernos más que beneficios. Y los negativistas que dicen que ya nos hemos quedado sin trabajo y que vamos a morir de hambre en pocos años. ¿Tú qué opinas, Daniel? Pues a mí, a mí me da un poco de miedo, pero me da un poco de miedo como autor, como escritor, porque claro, ya, pues en fin, hay muchas, ¿no?, herramientas que metes ahí 4 parámetros y te escriben una novela en ruso como Dostoyevsky mezclado con García Márquez, ¿sabes? Sí, Entonces, claro, eso te asusta, ¿no? Incluso yo tengo un amigo que está metido en este mundo que me decía, coño, Dani, no, pues, joder, pásame 3 líneas, no sé qué, me dice la temática, el estilo, lo mezclamos con tal, joder, y te escribe la novela. Y yo, pero vamos a ver, pues es que yo lo que quiero es escribir la novela yo. Es que, ¿me entiendes? Y entonces te hablo sobre el mundo que yo conozco más, ¿no? Y que sí, 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 sí. el autor, pues claro, lógicamente tiene que darle su toque y tiene que escribirlo al 100%. Incluso ya hay sellos editoriales que incluyen pues una advertencia, ¿no? Dice, este libro está exento de cualquier tipo de intervención de la inteligencia artificial, ¿no? Algo así ponen, ¿no? Una coletilla. O sea, incluso también textos o libros que se autoeditan y demás, pues hay algunos que son muy sospechosos de haber sido generados por una máquina, ¿no? Y a mí eso, pues no me gusta, no me gusta. En otros campos, pues seguro que ofrece muchas posibilidades infinitas, ¿no? Pero con los derechos de autor, con la autoría humana de la obra, tenemos que tener mucho cuidado y ser muy respetuosos. Y Mm. claro, el proceso de escribir un libro, el proceso creativo del autor, eso es 100% innegociable, claro. Pero mira, yo pienso que por lo que yo he estado investigando, he estado probando, la inteligencia artificial carece de algo, aunque suene a perogrullo, pero es la humanidad. Es demasiado El alma, artificial, el alma, demasiado claro. mecánica. Entonces, el alma que le ponemos los escritores a cualquier texto, a cualquier creación, eso creo que la inteligencia artificial no lo va a conseguir nunca. Yo, por ejemplo, he intentado mezclar cositas para ver qué me hace y bueno, mezcla un montón de parámetros, todo es muy mecánico, muy artificial, los sentimientos no Sí. sabe,
definirlos bien, o sea que se nota demasiado. Y ahí pues creo que está a años luz de conseguir pues lo que puede crear pues un escritor humano. Entonces por eso a mí no me preocupa. En cualquier caso, la inteligencia artificial yo la veo, por ejemplo, para un resumen. Pues me parece perfecto. Oye, resúmeme esto. Perfecto, te hace un resumen. Pero ahora, intenta relacionar estos personajes con estas épocas, con tal. Allí, pues yo me doy cuenta que falla muchísimo. Lo que te comentaba antes, que los sentimientos los tiene como bastante alejados de lo que serían los sentimientos humanos. O sea que en ese aspecto creo que no nos va a quitar el trabajo. Y además, lo que tú comentas, yo he leído textos, novelas incluso, trabajos, ensayos escritos por inteligencia artificial. Y esto tampoco hace falta que lo anuncien, ¿sabes? Porque se nota, porque tiene como una especie de patrones que notas que es inteligencia artificial, que no hay un humano detrás. Claro. Comienzos de párrafo, finales de capítulo, comienzos de capítulo, están todos calcados, ¿sabes? Ya te entiendo. Sí, he cogido tal y ya te digo, yo, en mi caso, yo no tengo ningún miedo, ninguna preocupación, porque sé que lo que yo vaya escribiendo, pues difícilmente lo va a poder emular una inteligencia artificial. O sea que, en eso coincido, ¿no? En eso coincido. O sea, está claro que, pues eso, el alma humana, la autoría personal de cada uno, la impronta, la huella de cada uno es única, ¿no? Y estas herramientas, pues todavía eso no lo pueden implementar. Pero también te da cierta preocupación en el futuro, porque esto avanza a la velocidad del rayo, ¿no? Entonces, pero hay que ir irán mejorando también esas lagunas que ahora detectas, ¿no? en los textos. Pero bueno, sí, yo creo que nunca, no se puede sustituir al autor de una obra, eso es clarísimo, sí. Por ejemplo, yo que tengo pues también que escribir guiones y tal, o guiones, es un descontrol absoluto, porque claro, como tienes que cambiar tanto de escena, una novela, digamos que es un texto corrido, digámoslo así. Pero claro, en los guiones es exterior, día, tal, es una escena. Después cambiar de escena, exterior, tarde, noche. Ya. Poner, no sé, exámenes, digamos, a la inteligencia artificial y es un descalabro total, ¿sabes? Claro. Porque claro, no consigues relacionar tantas cosas y luego, si le metes ya sentimientos ya muy, digamos, exagerados, pues ahí ya naufraga totalmente. Pero, por ejemplo, hablé hace poco con el amigo Elio Quiroga, que es cineasta. Además, él es también ingeniero informático, y le pregunté, Elio, ¿cuándo podremos ver películas hechas enteramente sin actores, con inteligencia artificial? Dice, bueno, calcula de 10, 12 años. Ajá. Y ya ves que ahora yo he estado haciendo investigaciones y ahora, por ejemplo, aunque te permiten solamente 4 segundos, pero tú le pones un texto, un prompt, una proposición, una propuesta, y te saca un clip de 4 segundos y con una calidad impresionante. Fíjate. Imagínate cuando los clips sean de 30 segundos. Porque si te fijas, en una película o una serie, los planos cada vez son más cortos. Si te fijas, los cortes de plano a plano, un plano contra el plano, una conversación, son 3-4 segundos cada uno. Habla uno, después el contraplano del otro escuchando, cambia, corta al plano del primero hablando, o sea, imagínate cuando ya los planos sean de 30 segundos y una calidad estratosférica. Claro. Entonces, pues, ¿quiénes tienen que estar preocupados? Pues los actores, por ejemplo. En ese caso, sí que deberían estar preocupados. Los editores, que también hay inteligencia artificial que prácticamente le dice, mira, móntame esto, ¿no? Y te lo monta. Sí. Músicos también, o sea, hay esto. Pero yo creo que la creación, Daniel, va a seguir siendo, pues, un nicho de mercado, como dirían los clásicos, para las almas bohemias como nosotros. Claro, por lo menos que no nos quiten eso, ¿no? Que no nos quiten. Que nos gusta transitar por otro tipo de lugares. ¿Qué te iba a decir?
me gusta siempre hablar de una novela, pero me ha llamado la atención pues que tienes otras dos que también son fantásticas. La que comentabas, no es exactamente una novela, sería un ensayo de la mujer esta que has comentado, sí. Que si quieres, si te parece, podemos quedar en un par de meses y lo hablamos, porque también me llama la atención, o de los conquistadores olvidados. Me gusta centrarme siempre en una novela en cada entrevista, porque cuando al principio lo mezclaba, pues mira, tenemos a este escritor que ha escrito también tal, y se arma un cacao el oyente. Oye, pero este tío ¿qué escribió? Escribió, pero claro, la novela de los fantasmas, claro, era el de los tal, y está ahí. Entonces, me gusta centrar. Y además creo que es un acierto. Entonces, si te parece, Daniel, hablamos en un par de meses, me lo anoto aquí, por julio, agosto, o final de agosto, te vuelvo a dar el toque y hablamos de esta mujer espectacular también, que tiene una pinta tremenda, doña Alonza Manrique, que fue la gobernadora de la Isla de las Perlas. Daniel, solamente agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas compartido este tiempo de radio con nosotros. Lo hemos pasado fenomenal y, como te he dicho antes, pues volvemos a hablar en unos mesecitos, ¿de acuerdo, Daniel? Muy bien, Fran. Oye, un placer y nada, que a tu disposición para próximas entregas, como diría aquel, ¿vale? Pues despedimos al amigo Daniel Arberas. No te preocupes por los enlaces, que todos los tienes en el texto que verás en radioesperantia.com. Allí tienes el podcast, tienes los audios, tendrás el vídeo de YouTube, donde escucharás esta conversación con el añadido de imágenes creadas por inteligencia artificial y pues todas las formas de contacto, el podcast, como he dicho, y también la emisión convencional, que la tienes ahí 24/7, los 365 días al año. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y como te digo siempre, a ser moderadamente felices y muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.